Visita nuestra página web. Queremos ser bendición para tu vida. www.compendiolpln.yindo.com, donde encontrarás todas las predicaciones y mucho material que bendecirá tu vida. Qué bueno que nos acompaña. Bienvenidos a su programa Llamados a Gobernar. Gracias a Dios por esta bendición que nos permite compartir una vez más en esta semana las Sagradas Escrituras. Agradecemos a nuestros pastores y a nuestra cobertura, al licenciado Moisés Castillo y a su esposa Jessica Coronado, por brindarnos esta oportunidad tan preciosa de compartir las Sagradas Escrituras con todo el pueblo del Señor. A todos nuestros amigos, hermanos y pastores de Libertad para las Naciones Mundial, reciban un caluroso saludo y bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, amados hermanos, vamos a continuar con nuestro tema, la dignidad en el Evangelio. Vamos a compartir, hoy estamos en la cuarta parte de este tema, en el cual vamos a compartir el punto número 5, que se titula andar como es dignos de la vocación o el llamamiento que Dios nos hizo. Bien, amados hermanos, vamos a entrar en materia y vamos a tomar un texto de las Sagradas Escrituras para introducirnos a nuestro tema. Y quiero mencionarle, amados hermanos, todos sabemos que la palabra del Señor, amados hermanos, es la voz de Dios para todos nosotros. La palabra del Señor, amados hermanos, es la que alimenta nuestro espíritu, alimenta nuestra alma, pero también tiene poder de alimentar nuestro cuerpo y nuestra carne para la gloria de su nombre. Porque la palabra de Dios no solamente es viva, sino que tiene vida, imparte vida, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, vamos a abrir nuestros corazones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para estudiar este tema en el nombre del Señor. Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Quiero pedirle de su amable atención para compartir este texto tan importante, porque de aquí se desprenden, amados hermanos, unos puntos tan importantes e interesantes respecto a nuestra vocación y al llamamiento que Dios nos hizo. Es importante entender lo que es la vocación, lo que es el ministerio, lo que es el llamamiento. Es importante entender esto. Dentro de las palabras que con la ayuda del Señor vamos a estar estudiando, es necesario, amados hermanos, que nosotros le demos toda nuestra atención. Porque para entender, vuelvo a repetir, al ir desglosando este tema e ir entendiendo las palabras, es muy importante que estemos atentos con la ayuda del Señor. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí empezamos. Las palabras ahora pues claramente nos dicen que continúa el tema del capítulo 7 y del capítulo 6. Es la que continúa la narración de lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. Por eso dice ahora pues, es decir, hilvanando las palabras del capítulo 7. Es importante mencionar esto porque es la misma idea de lo que él está compartiendo en su epístola. Ahora pues, vamos a entender esto. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vamos a detenernos un poquito aquí. Para entender, amados hermanos, lo que es andar en la dignidad.
de la vocación o el llamamiento que Dios nos hizo, es muy importante entender Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bien, ¿para quienes no hay condenación? Son para los que están en Cristo. Es decir, si hay algún cristiano que anda en su carne, para él sí hay condenación. Para quienes no hay condenación es para los que están en Cristo. Cheque usted el juego de estas palabras: estar en Cristo y andar en la carne. Si ponemos atención, son dos puntos muy importantes de una misma persona. Si una persona dice, si un cristiano especialmente dice, yo estoy en Cristo, pero anda en su carne, entonces el tal es un mentiroso. Porque esto no puede ser posible. Y no puede ser posible porque está en Cristo. Entonces, si está en Cristo, no puede andar en la carne. Entonces repetimos, ¿para quiénes no hay condenación? Para los que están en Cristo. ¿Para quienes sí hay condenación? Para los que andan en su carne. Así que, repitiendo nuevamente, si un cristiano dice que está en Cristo, pero anda en su carne, vive en su carne, para él sí hay condenación. Por lo tanto, escuche bien, esto es muy importante, por eso no entendemos lo que significa la dignidad o el andar dignamente en la vocación del llamamiento que Dios nos hizo. Por eso es muy importante. Fíjese bien, no importa que sea cristiano. Alguna persona puede decir, bueno, si yo soy cristiano, se supone que yo vivo en Cristo, que yo ando en Cristo. Pero la verdad, la realidad no es así. Si eso fuera cierto, entonces este texto no tendría razón de ser. Pero por cuanto el apóstol Pablo sabe que no era así, por eso nos escribe esto. Si una persona, si un cristiano está en Cristo, vive en Cristo, entonces esa persona no puede andar en la carne. Eso es lógico. Por eso para los que están en Cristo, por eso para ellos no hay condenación. Y como siempre, nuevamente le pido disculpas por tanta repetición. Si un cristiano vive en su carne, anda en su carne, para él sí hay condenación. Ahora, cheque usted, mi amado hermano, quiero compartir estas palabras para hacer énfasis en lo importante de esto. Vamos a ver el significado de la palabra condenación. La palabra condenación es una palabra en griego que es katakrima. Escuche bien, condenación, katakrima. Significa sentencia adversa, un veredicto. Escuche qué importante. Entonces, para los que están en Cristo, no hay una sentencia adversa. Para los que están en Cristo, el veredicto no es una sentencia adversa. Cheque usted qué importante. Sentencia adversa, sentencia. Es un veredicto. Pero si una persona, repito, si un cristiano anda en su carne, para él sí hay sentencia adversa. Para él el veredicto será una sentencia de condenación, porque anda en su carne. Por eso es importante entender esto, para que conforme vayamos avanzando en el tema, entendamos lo que es andar como es digno de la vocación o del llamamiento que el Señor nos hizo. Ahora, fíjese bien, dice,
No hay condenación para los que están en Cristo. Vamos a ver lo que significa estar en Cristo o los que están en Cristo. Están en Cristo es una palabra en griego in. Escuche bien. Esto es muy importante. La palabra in denota una posición fija. Escuche esto, en tiempo, en lugar y en estado. Escuche qué importante es esto. Hay una relación de pacto. Hay una relación de reposo, bendito sea el nombre de Dios. Una persona que está en Cristo tiene una posición fija de lugar, tiempo y estado. Tiene una relación de reposo. Por eso no puede haber condenación para los que están en Cristo. Ahora, también in significa dentro. Vea qué importante, dentro. Ahora, continuamos. Dice, los que no andan. Vamos a ver qué significa la palabra andar o andan. Escuche esto porque es muy importante. La palabra andan en este texto es una palabra griega que es peripateo, que significa un andar general. Escuche, un andar general. Figurativamente, vivir, moverse uno a sí mismo. Significa ocuparse, encaminar, hacer, andar, caminar, camino, conducir o proceder en la carne. Los que no andan en la carne, los que no proceden en la carne, los que no viven en la carne, los que generalmente, escuche, generalmente denota una forma de vivir, un modo de vida. Por eso dice, los que están en Cristo Jesús no proceden en la carne, no actúan en la carne, no viven en la carne. Qué interesante. Por eso, vuelvo a repetirle, vamos en el transcurso del programa, vamos a ver algo muy importante que nos va a ayudar a entender la vocación, la dignidad de la vocación con que fuimos llamados. Es importante comprender este texto. Fíjese bien, mi amado hermano, los que no andan conforme a la carne. Vamos a ver qué significa la palabra conforme. La palabra conforme es una palabra griega que es katá, que significa por debajo o abajo de, o a la manera de. Es decir, no están sometidos por debajo, valga la redundancia, de la carne. No viven a la manera de la carne. Escuche bien. No viven bajo el gobierno de la carne. Los que no andan conforme, no se someten a la carne, no se hacen a la forma, no se hacen a la forma de vivir de la carne. No viven practicando las cosas de la carne. Este texto es muy importante. Y luego dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme. Ya vimos lo que significa la palabra conforme, la palabra griega katá. Los que viven conforme al Espíritu, es decir, bajo el Espíritu, bajo el gobierno del Espíritu, bajo la supervisión del Espíritu Santo. Entonces, vamos a decirlo de esta manera, que ninguna condenación, ninguna sentencia adversa, no hay un veredicto de sentencia adversa para los que
están dentro para los que caminan, viven por debajo del gobierno del Espíritu. Para ellos no hay condenación. Por lo tanto, pueden aplicar el texto que dice Romanos 8:37. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores. Si un cristiano vive en su carne, para él no aplica ese texto. Y no aplica porque vive en su carne. ¿Cómo va a ser un vencedor si vive en su carne? ¿Para quiénes entonces aplica Romanos 8:37? Para los que están en Cristo Jesús. Para los que no andan conforme a la carne. Para los que viven conforme al Espíritu. Para ellos aplica Romanos 8:37. En todas estas cosas somos más que vencedores. No importa que usted repita 100 veces, yo soy más que vencedor en Cristo, yo soy más que vencedor en Cristo. Si usted anda en la carne, no le va a funcionar. Los textos de la palabra de Dios, amados hermanos, no son frases de magia blanca. Aunque usted duerma con su Biblia abierta ahí al ladito en su buró, como si fuera un amuleto de la buena suerte, no le va a funcionar, porque usted vive en la carne, o para los que viven en la carne. Por eso mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué batallo y batallo? Pero por la fe soy más que vencedor en Cristo, pero ve que en su vida esto no es una realidad. ¿Por qué? Porque vive en su carne. Para que le funcione Romanos 8:37, debe de estar en Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. No hay otra manera de que este texto funcione, que lo active. ¿Para quiénes funciona Romanos 8:37? Para los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque estos no andan conforme a la carne. Por eso son más que vencedores. Bendito sea el nombre de Dios. Pero un cristiano que vive en su carne no ha entendido la dignidad de su vocación, no ha entendido la dignidad de su llamamiento, no lo ha entendido porque vive en la carne. Por lo tanto, Romanos 8:37 no le aplica a él. ¿Cómo va a ser más que vencedor si vive en su carne? Y le repito, no importa que él lo repita 100 veces por la fe, no le va a funcionar. Hermanos, porque los textos de la palabra de Dios, se lo repito, no son frases mágicas. Los textos de la palabra de Dios, hermanos, no es pensamiento positivo. No le va a funcionar. Si un cristiano quiere trazar bien la palabra de verdad legítimamente, para que le aplique Romanos 8:37 a su vida, él debe de dejar de andar en la carne. Si no, no le va a funcionar. Muchas personas dejan de practicar un pecado, pero practican otro. O dejan de prestarle atención a ciertos pecados, pero se dedican a otros. Para ellos no aplica Romanos 8:37, porque siguen viviendo en su carne. ¿Cómo van a ser más que vencedores? Si están viviendo en su carne, si hay algún pecado activo en su vida. Y le repito, entender este texto, Romanos capítulo 8, versículo 1, es importantísimo para entender la dignidad de nuestro llamamiento, de nuestra vocación. Es muy importante. Hoy los jóvenes tienen muchos problemas y se les anima con pensamientos positivos, con declaraciones de fe, pero no les ponen atención a sus actos. Lamentablemente muchos jóvenes están cometiendo fornicación y después de que cometen su pecado, ellos solitos se animan y dicen, yo soy más que vencedor en Cristo. Y asisten a un culto y dicen, yo declaro que soy más que vencedor en Cristo. Amado hermano, no le va a funcionar.
todas esas parejas de novios, me refiero hombre y mujer, que practican el manoseo mutuamente de sus cuerpos, ¿cómo pueden ellos aplicarse el texto Romanos 8:37 y decir somos más que vencedores? ¿Cómo es eso? No les va a funcionar. Fíjese bien, mi amado hermano, Dios nos ha dado una vocación a adolescentes, a jóvenes, a adultos y aún a ancianos. Todos hemos pasado por el llamamiento, por la dignidad de un llamamiento para la gloria de Dios. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios ha llamado a adolescentes, es más, Dios ha llamado hasta niños. Ha llamado a adolescentes, a jóvenes, a adultos, a ancianos, a solteros, a casados, a viudos. Todos pasan por la dignidad de esa vocación, bendito sea el nombre de Dios. Porque, escuche bien mi amado hermano, porque la dignidad de la vocación de nuestro llamamiento no nos lo da el nombre del ministerio. No nos lo da el nombramiento. Quien nos da la dignidad para la vocación y llamamiento al ministerio es estar en Cristo. ¿De dónde se desprende nuestra dignidad en el ministerio? Es de estar en Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Esto es muy importante. Hay muchos jóvenes que han sido llamados al ministerio, pero lamentablemente, amados hermanos, están sufriendo mucho emocionalmente y espiritualmente, porque creen que su problema, creen que ese cargo de conciencia se arregla diciendo textos de la Biblia, se arregla aprendiendo textos de memoria. No funciona así, amados hermanos. Esta es una vocación, esto es un ministerio, esto es un llamado de parte de Dios. Es muy importante que entendamos esto, porque esto, amados hermanos, no solamente es para gente adulta o para gente experimentada en el camino del Señor. Todos fuimos y algunos son jóvenes. Y todos pasamos por esa etapa de sufrimiento en la juventud, donde muchos nos sentimos incomprendidos, nos sentimos rechazados. ¿Y qué sucede? Nos gana nuestra carne, habiendo tenido un llamamiento de parte de Dios. Amados hermanos, parece que lo hemos echado a perder. Después, amados hermanos, queremos consolarnos mencionando textos. Hoy quiero decirle en el nombre del Señor Jesús, mis amados hermanos, es muy importante que entendamos este texto. Si usted es de las personas que se la pasa repitiendo, soy más que vencedor en Cristo y soy más que vencedor en Cristo, y ha dejado de practicar unos pecados pero está practicando otros, lo mejor es arrepentirnos de nuestros pecados. El texto de Romanos 8:37 no nos va a funcionar. Romanos 8:37, amados hermanos, está claro en la palabra del Señor. ¿Para quiénes es Romanos 8:37? Para aquellos que están en Cristo, para aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, bajo el gobierno del Espíritu Santo, bajo el gobierno de la palabra de Dios. Para ellos es Romanos 8:37. Es muy importante, amados hermanos, muchas veces nosotros nos concentramos, valga la redundancia, en nosotros mismos. Y es muy importante entender esto. Dice la palabra del Señor
en este mismo texto es muy importante y quiero hacer énfasis en esta palabra. Dice ninguna condenación, ninguna. ¿Qué significa la palabra ninguna? Fíjese qué interesante, que por el lugar a donde se busque una entrada para hacer una sentencia adversa, no hay lugar. Vea qué interesante. Es como buscar un hueco por el cual meter una sentencia adversa. Entonces no hay lugar. ¿Por qué no hay ninguna sentencia adversa? ¿Por qué no la hay? Porque están en Cristo. Entonces, al estar en Cristo, se cierran todas las rendijas, se cierran todas las puertas, se cierran todas las aberturas. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque está en Cristo. Por eso no hay ninguna, no hay posibilidad. No hay un hueco por donde entre una sentencia adversa. Pero imagínese usted, los que andan en la carne, ¿cuántas puertas abiertas tienen en su vida? ¿Cuántas? Entonces no pueden levantarse diciendo, yo soy más que vencedor en Cristo, yo soy más que vencedor en Cristo. No puede ser. Porque andan en la carne, no les va a funcionar el texto. Es muy importante, amados hermanos, entender Romanos capítulo 8, versículo 1, porque aquí está la dignidad. Andar como dignos de la vocación, del llamamiento que Dios nos hizo. Bendito sea el nombre del Señor. Si nosotros no entendemos Romanos 8:1, que dentro de sus palabras está estar en Cristo, si no entendemos eso, no vamos a entender lo que es la dignidad de nuestra vocación. Y le repito, la dignidad de nuestra vocación, de nuestro llamamiento, la dignidad nos viene de estar en Cristo. No nos viene del nombramiento o del ministerio que recibamos. No, hermanos. Nuestra dignidad se desprende de estar en Cristo, de vivir en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque si estamos en Cristo, no vamos a practicar el pecado. Nos vamos a alejar del pecado. Vamos a renunciar a todo pecado. Bendito sea el nombre de Dios. No entendemos lo que es el ministerio. A muchas personas se les pregunta, ¿qué es el ministerio? Y unos responden, bueno, yo soy evangelista. Otros responden, bueno, yo asisto a determinada iglesia. Otras responden, bueno, es que mi movimiento se llama así. A otra persona se le pregunta, ¿qué es el ministerio? Y dicen, pues yo acabo de cambiar de ministerio. ¿Cambiar de ministerio? ¿El ministerio es alguna denominación? ¿El ministerio es cambiar de iglesia? ¿El ministerio es ser evangelista? No saben responder a la pregunta, ¿qué es el ministerio? ¿Cómo vamos a entender lo que significa estar en Cristo? ¿Qué significa estar en Cristo? Se lo repito, estar en un lugar fijo de tiempo, espacio y estado. Tener una relación de reposo. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es estar en Cristo. Estar en un lugar fijo de tiempo, escuche, lugar y espacio, o un estado fijo, teniendo una relación de reposo, en este caso con Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, si no entendemos qué es estar en Cristo, no sabemos qué es el ministerio.
¿Qué es el ministerio? ¿Usted sabe, amado hermano, qué es el ministerio? Es importante que entendamos esto. Escuche usted, mi amado hermano, le comparto. El ministerio es una vocación, es un llamado interno del Espíritu Santo a un determinado ministerio para servir a los demás. Se lo repito, el ministerio es un llamado interno hecho por el Espíritu Santo, llamado a un ministerio para servir a los demás. Bendito sea el nombre de Dios. Eso es el ministerio. Un llamado, una convicción para servir a los demás. Eso es el ministerio. Como se llame el ministerio que hayan recibido del Señor, no importa cómo se llame. El objetivo de esa vocación, de ese llamamiento, es servir a los demás. Y nuestro bendito Salvador Jesucristo nos dio el máximo ejemplo. Él dijo: yo no he venido para ser servido. Yo he venido para servir. Bendito sea el nombre de Dios. Ese es el ministerio. Entonces, entendiendo el ministerio, para ejercer el ministerio de acuerdo a la voluntad de Dios, debemos de entender lo que significa estar en Cristo. De hecho, debemos estar en Cristo para entender el ministerio, para entender la vocación de nuestro llamamiento para la gloria de Dios. Perdóneme usted, mi amado hermano, todo el énfasis y toda la repetición que estoy haciendo. De verdad, perdóneme en el nombre del Señor. Pero quiero compartirlo para que con la ayuda del Señor nos quede presente, grabado en nuestro espíritu, en nuestro corazón, para la gloria del Señor. Si usted se la pasa diciendo: soy más que vencedor y soy más que vencedor en Cristo, pero usted ve que su vida no prospera, su vida espiritual no prospera, entonces no está funcionando el texto. ¿Por qué? Porque usted está en la carne. Es importante entender esto, mis amados hermanos. Ahora, fíjese bien, aparte de lo que ya le compartí, de lo que es estar en Cristo, quiero compartírselo ahora, o más bien desglosarlo. Estar, dentro de la definición que le mencioné, estar en un lugar fijo, ¿verdad? De lugar, tiempo y estado. Tener una relación de reposo. Ahora vamos a desglosarlo. Estar en Cristo, número 1, es estar moralmente, estar espiritualmente, el número 2, número 3, estar emocionalmente, y número 4, físicamente bajo el señorío de Cristo. Se lo repito, estar en Cristo, punto número 1, es estar moralmente, estar espiritualmente, estar emocionalmente y estar físicamente bajo el señorío de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego dice, en la última parte del texto, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es decir, bajo el señorío de Cristo, bajo la supervisión del Espíritu Santo, a la manera del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es lo que significa estar en Cristo. No hay lugar para la carne. ¿Por qué? Porque moralmente, espiritualmente, emocionalmente y físicamente nos encontramos bajo el señorío de Cristo, bajo la supervisión del Espíritu Santo. Por lo tanto, no hay ninguna condenación, no hay sentencia adversa,
Y por lo tanto podemos decir, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó, por medio de aquel que nos amó. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, aplica el texto. Pero hay personas que entienden mal el texto. Andan en la carne, le fallan a Dios cotidianamente y luego dicen, soy más que vencedor en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo es eso? Si está viviendo bajo el gobierno de su carne, ¿dónde está la victoria? Por lo tanto, no puede entender la dignidad de su vocación. Por lo tanto, no puede entender la dignidad de su llamamiento, porque no está en Cristo. Tal vez alguien se pregunta, hermano, pero si yo soy cristiano, pues debo de estar en Cristo. Bueno, pues eso se supone. Pero la realidad nos enseña otra cosa. ¿Se acuerda usted de las palabras en San Mateo capítulo 7, versículo del 21 hasta el 25? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquellos o aquel que haga la voluntad de mi Padre. Entonces, si usted le dice Señor, 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 pero usted no hace la voluntad del Padre, amado hermano, no importa, usted no está en Cristo. Usted se llama cristiano, pero usted no está en Cristo. Porque más abajo en los versículos dice que Jesús les va a responder, nunca os conocí, apartaos de mí. ¿Por qué Jesús dice apartaos de mí? Porque nunca estuvimos en Cristo, nunca estuvimos bajo su señorío. Nunca estuvimos bajo el control del Espíritu Santo. Por eso Jesús va a decir, nunca los conocí. Porque nunca nos sometimos al señorío de Cristo. Aunque le digamos Jesús, aunque le digamos Yeshua, aunque le digamos Todopoderoso, aunque le digamos como le digamos. Si no estamos en Cristo, si no estamos bajo el señorío de Jesucristo, amados hermanos, Él nos dirá, apártense de mí, no los conozco. Obradores de maldad. Otras versiones dicen obradores de iniquidad o practicantes de maldad. Lo tremendo ahí es que la obra de maldad, obradores de maldad, practicantes de maldad, se refiere al aspecto moral. Al aspecto moral. Escúcheme bien, mi amado hermano. Por eso, estar en Cristo es estar moralmente fijos. Es estar espiritualmente fijos. Es estar emocionalmente y físicamente fijos, sin movernos. En ese lugar donde Jesús nos dejó, en ese tiempo en el que Jesús nos dejó y en ese estado de santidad a donde Jesús nos dejó, bendito sea el nombre de Dios. Es importante, amados hermanos, entender Romanos capítulo 8, versículo 1. Hoy necesitamos hacer una reflexión profunda de lo que es nuestra vocación, de lo que es el llamado. Necesitamos hacer una reflexión profunda, amados hermanos. ¿Estamos en Cristo? Si mentimos, si engañamos, si robamos, si tenemos odio, rencor, juicio, crítica en nuestro corazón, venganza, falta de perdón, todos esos pecados que se manifiestan en lo emocional y en lo moral,
y que su medio de expresión es el cuerpo, esa persona no está en Cristo, está en crisis, pero no está en Cristo. Por eso hay personas que tienen rencor en su corazón, tienen odio, tienen venganza, y por más que dicen yo soy más que vencedor en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no les funciona. Prueban de todo, hacen oraciones que otras personas hacen, hasta se aprenden de memoria frases célebres de otros predicadores, pero tampoco les funcionan. ¿Por qué? Porque están en su carne, porque no están en Cristo. Ahora entendemos que esas palabras de Romanos 8:37, en todas estas cosas somos más que vencedores, es para los que están en Cristo, mis amados hermanos. Esa promesa es para los que no andan en su carne. Los que andan en su carne o bajo su carne no les va a funcionar. No han entendido la dignidad de su llamamiento, de su ministerio. No lo han entendido. Por eso es muy importante, hermanos. ¿Qué es el ministerio? Lo repetimos nuevamente, es esa vocación, es ese llamado interno del Espíritu Santo para servir a los demás. Ese es el ministerio, el llamado interno hecho por el Espíritu Santo que se manifiesta en lo externo, como Jesús dijo, y que ya le cité las palabras que Jesús dijo, para servir a los demás. No es para beneficio propio. La vocación, el llamamiento, el ministerio que recibimos del Señor Jesús es para servir a los demás. No es para que nos sirvan a nosotros, es para servir a los demás. Quiero compartir con usted en el Evangelio, mejor dicho, de Mateo, en su capítulo 3, versículo 11, unas palabras importantísimas. Aquí quien está hablando es Juan el Bautista. Y escuche esto que dijo él, amados hermanos, escuchemos esto. Mateo capítulo 3, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí hay muchas palabras que podemos estudiar, pero no es el momento. La palabra que nos interesa en este momento es donde Juan dice, yo no soy digno. Esas son las palabras que nos interesan en este momento. Escuche, Juan el Bautista son de las pocas personas quienes fue profetizado su nacimiento. Fue tomado como un ejemplo profético de la vida del profeta Elías. Fue primo del Señor, fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Imagínense las credenciales que tenía Juan el Bautista. La autoridad, amados hermanos, de bautizar para la remisión de pecados, el bautismo en agua. Vea todas las credenciales que Juan el Bautista tenía. Y aún así él dice, no soy digno de que me agache y yo lleve las sandalias de Jesús. No soy digno. Vamos a ver qué palabra utilizan aquí. La palabra digno es una palabra diferente a la otra que ya le compartí, pero tiene un significado parecido. Escuche qué impresionante. Aquí la palabra que se tradujo como digno es la palabra jikanos, que significa no ser apropiado en carácter para realizar algo.
Escuche qué tremenda, hermanos, qué tremendo significado. Se lo repito. No ser competente, no tener el carácter apropiado para hacer algo. Con eso es más que suficiente. Con todas estas credenciales que portaba Juan el Bautista, y todavía decir, yo no soy el hombre indicado para llevar las sandalias de Cristo. Yo no tengo el carácter apropiado para que me agache y le amarre o le desate sus sandalias. No soy digno. ¿Qué nos ha pasado a nosotros, amados hermanos, en el ministerio? Hemos olvidado el significado de lo que es la palabra servicio. La máxima expresión del servicio cristiano no lo hizo ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Marcos, ni nadie. Lo hizo el Señor Jesucristo, cuando declaró, yo no he venido para que me sirvan. He venido para servir, bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor entendió que la dignidad de su vocación no era el nombre del ministerio, ni era el nombramiento que le daban, sino era en Jesús, era estar en el Padre. En Jesús la clave era estar en el Padre. Yo y el Padre uno somos, dijo el Señor en una ocasión. Reconoced que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, bendito sea el nombre del Señor. Otras palabras que dijo el Señor Jesucristo. Entonces en Jesús era estar en el Padre. Y nosotros, para nosotros es estar en Cristo. Si no, no vamos a poder entender la magnitud, amados hermanos, de la dignidad del llamamiento, de la vocación que hemos recibido del Padre. Imagínese a Juan. A mí me impresiona este hombre, con todas estas credenciales que portaba, y decía, pues yo la verdad no tengo el carácter apropiado para, ni siquiera para llevar las sandalias de Cristo. Impresionante. Amados hermanos, es muy importante que entendamos que nuestro llamamiento, nuestra vocación, escuche bien, mis amados hermanos, es una invitación que Dios nos hizo para servirle. Rápidamente quiero compartirle a usted Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11. Vea usted lo que dice, hermano, la Escritura. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad, toda obra de fe con su poder. Bendito sea el nombre del Señor. ¿De dónde viene todo? ¿De dónde viene el poder? ¿De dónde viene la bondad? ¿De dónde viene el propósito? ¿De dónde viene el llamamiento? De Dios. Todo es de Dios. Bendito sea su santo nombre. Todo viene de Dios. Todo procede de Dios para la gloria de su nombre. Repito el texto. Por lo tanto, por lo cual asimismo vosotros rogamos para que nuestro Dios os tenga por dignos. Vamos a ver qué palabra está aquí. Por dignos. Es la palabra acción. Escuche, y significa estimarse con derecho o estar apropiado. Es una palabra diferente que también significa apropiado o estimarse con derecho. ¿Qué significa esto entonces? Que es una invitación de Dios
Nuestra vocación, nuestro llamamiento es una invitación de Dios que Dios nos hizo para ser sus colaboradores, bendito sea su nombre, para servirle. No es el nombre de nuestro ministerio, no es los nombramientos que tengamos, es la invitación que Dios nos hizo para servirle en el ministerio. Bendito sea su nombre. Porque nuestra dignidad en el ministerio, en la vocación, en el llamamiento, nos viene de estar en Cristo. De modo que si alguno está, escuche, 2 Corintios 5:17, si no recuerdo mal, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si está en Cristo, si no está en Cristo, no puede ser nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si está en Cristo. Si no está en Cristo, usted sigue siendo una vieja criatura. Las cosas viejas en usted no han pasado y nunca han sido hechas nuevas, si usted no está en Cristo. ¡Qué tremendo! Pero así de serio es nuestra dignidad de nuestra vocación, del llamamiento. Así de serio e importante es para nuestro Dios, porque es una invitación. Rápidamente también le comparto Efesios capítulo 4, versículo 1 y 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación. Vamos a ver qué palabra traduce aquí por digno. Es la misma palabra que es agios o axios, parecido a acción, y es apropiadamente. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis apropiadamente, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Amado hermano, yo le invito a que usted lea la vida del apóstol Pablo, lea el libro de los Hechos y lea sus epístolas para que vea la clase de hombre que era, para que se dé cuenta la clase de hombre que Dios quiere que seamos nosotros. Sufrido en todo, probado en todo. Lea usted la vida del apóstol Pablo. Y dice, yo preso en el Señor. En otras versiones dice, esclavo de Cristo, esclavo del Señor. Les ruego. ¿Quién en esta vida le gusta rogar? A nadie. Pero el apóstol Pablo nos da un ejemplo de extrema humildad. Les ruego, por favor, hermanos, les ruego que os comportéis, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Amados hermanos, la dignidad en el Evangelio es un tesoro muy pesado. Un tesoro que muy pocos entendemos. Porque hay que estar en el Espíritu. Y estar en el Espíritu no es que seamos super santos. No, hermanos, eso no significa. Simplemente es someternos a la voluntad del Padre. Dios no demanda perfección humana, como en otras ocasiones le he compartido. Dios demanda madurez, santidad, consagración de nuestra vida, porque Él sabe que eso se lo podemos dar. La dignidad del Evangelio es un tesoro muy grande, pero muy pesado. Expresado en estos 5 puntos que le he compartido. Que andéis como es dignos
de Dios como Dios se merece, que andemos como es digno del Señor Jesús, como Él se merece, que andemos como dignos del Espíritu, que andemos como el Espíritu Santo se merece, que andemos como es digno del Evangelio de Cristo, como el Evangelio se merece, y que andéis como es digno de la vocación y del llamamiento que Dios nos hizo para la gloria de su nombre. Esta es la dignidad en el Evangelio. Un tesoro muy grande, muy pesado, que no vamos a entender si no estamos en Cristo. Que no vamos a entender si no estamos sirviéndole a Dios en el Espíritu, en el Evangelio de su Hijo Jesucristo. Amados hermanos, consagremos nuestras vidas al Señor. Tenemos que vivir en un arrepentimiento continuo. Y un arrepentimiento continuo no se refiere a llegar, hermanos, de una forma con monotonía delante del Señor, como un patrón de conducta, como algo aburrido, como algo tedioso. No, sino como reconociendo la santidad del Padre, reconociendo nuestra indignidad, reconociendo nuestra forma no apropiada con la que vivimos nuestra vida cristiana y humillarnos delante del Señor. Aprender del ejemplo de Juan el Bautista, que con tanta credencial del cielo que portaba, él todavía dijo: no soy el hombre apropiado de llevar las sandalias de Cristo. Aprender del mismo Señor Jesucristo, que dijo: yo no he venido para que me sirvan, he venido para servirles, bendito sea su nombre. Y aprender de la vida del apóstol Pablo. Le animo a que lea la biografía del apóstol Pablo, para que vea la clase de hombre que Dios quiere para la gloria de su nombre. Amados hermanos, le agradezco al Padre Celestial por esta misericordia tan grande que nos permite de compartir las Sagradas Escrituras con todos ustedes, y agradezco enormemente a nuestros pastores y a nuestra cobertura, al licenciado Moisés Castillo y a su esposa Jessica Coronado, por esta bendición, este tiempo tan hermoso y tan importante que nos brindan para compartir la palabra de Dios con todo el pueblo del Señor y con libertad para las naciones mundiales. Gracias, pastores, por esta bendición tan hermosa que nos comparten y que nos brindan para la gloria del Señor. Agradecemos a nuestros pastores por esta bendición. Y, amados hermanos, pues hemos terminado este tema. Si el Señor nos permite y si es su voluntad, nos estaremos viendo la próxima semana con la bendición del Señor. Mientras tanto, nos despedimos de todos ustedes, deseando y orando al Señor todos los días para que el Señor bendiga su ministerio, bendiga su familia, que el Señor bendiga la iglesia que ha puesto en sus manos y prospere todo su trabajo para la gloria del Padre. Amados hermanos, que el Señor les bendiga y reciban paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, amados hermanos.